Los que ayer estaban y tenían 20, 22, 19, 25, era por primera vez finalmente, después del gobierno de Alberto, después de la pandemia, después de Milei, tenía una experiencia política positiva, sanadora, de conexión con otras personas, no virtual, sino presencial. Y eso es determinante. Cuando eso sucede, pasan un montón de cosas. En estos 4 meses, ¿qué pasó con los pies mileístas? Hola Fede Vázquez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo les va? Estamos intelectualmente cansados, la verdad. Hablaron mucho, con mucha gente, sí, Hablamos muy con un montón de importante. Y con gente que habló mucho también. Y bueno, Te dijo cosas muy interesantes. Gran programa venimos haciendo. gran programa. Así que no la cagues. Porque la voy a cagar yo después. Bueno, habló el gobernador de la provincia, no sé. Olvídate. Vamos a hacer lo que se pueda. ¿Vas a hablar, me imagino, de lo que te dejó la marcha? Sí, vamos a... Perdón, estoy Sí. viendo de encontrar mis pequeños apuntes. Bien. Sí, me parece que se imponía hoy... que Imposible charlemos hablar de sobre otra eso. cosa, ¿no? Claro. Sobre todo además porque justamente por todo lo que ya comentaron, la dimensión de la marcha, la diversidad de la marcha, el motivo de la marcha, tiene características históricas, tiene características inusuales, no es una marcha más, no va a ser una marcha más. Entonces me parece que amerita que la pensemos como tratamos de pensar las cosas acá, que es saliendo un poco de solamente de lo coyuntural y tratar de ver efectivamente si modificó algo o puede modificar algo, tanto para atrás como para adelante, porque ahí hay una magia, ¿no? Se modifica para atrás. ¿Sí? Y claro. ¿Cómo es? Y después se Viajando en el DeLorean. resignifica. Por eso, claro. ¿No es el DeLorean? Siempre la historia también se está modificando en el presente. O sea que hay una modificación del pasado. Ujú. No modificás lo que ocurrió, Sí. pero modificás cómo lo ves. en La el presente. interpretación. Preguntá la samba, ¿Y claro. qué importa el pasado sino cómo lo ves hoy? No es lo único que importa el pasado en realidad. Así que bueno, lo primero que creo que hay que decir, así para no pecar de originalidad vana, es algo muy evidente. Van 4 meses de gobierno y el gobierno se comió 4 pepas grandes en 4 meses, ¿no? La marcha de la CGT, la marcha del 8M, el 24 de marzo y lo de ayer. Es un récord. Una por mes. Una por mes. Pero grandes. Descomunales, entre grandes y descomunales. ¿Mm? Sí. Por 4 sectores distintos. Segunda anotación. Claro. No tenés un sector que viene insistiendo, tenés trabajadores organizados, mujeres, educación humanos, sí. y derechos humanos, ¿no? Como pilares, los 4 son pilares importantes de nuestra democracia, los 4 movilizados, insisto, en 4 meses de gobierno. A los gobiernos no les pasa esto los primeros 4 meses, digámoslo. Es muy difícil encontrar un gobierno que los primeros 4 meses se encuentre con semejante desbarajuste social en la calle. Eso me parece que habla entonces de que hay que revisar un poco el balance. ¿Por qué? Porque había 2 o 3 cosas que estaban hasta ayer, todavía funcionaban como Sí. análisis, que para mí no funcionan más o por lo menos quedan muy cuestionadas. Uno es que a la social estaba costando enfrentarse al gobierno de Milei. Estaba muy instalado esta idea de, bueno, la gente no sale, entonces le hace 80 aplicaciones de por qué la gente no sale. Bueno, la verdad, hay veces que los análisis, con tal de tener originalidad, Dicen boludeces. con tal de yo creo además de una intención permanente en la mayoría de los análisis, que es pegarle al peronismo y creer que todos son genios, menos el peronismo que es idiota, ni hablar si el sujeto es el kirchnerismo directamente, ¿no? Es como el kirchnerismo siempre es un animal medio infradotado y todos son más inteligentes que él. Pues creo que ese es un motivo de por cuál se analizan después las cosas como el culo, ¿eh? Porque anteponen ese prejuicio, entonces no ven las cosas reales. Sí, Y acá, prejuicio o intencionalidad. claro, un prejuicio que esconde una intencionalidad totalmente. Ahora, volvamos a los hechos, a lo básico. 4 manifestaciones tremendas. Esas manifestaciones adentro tienen gente. Cientos de miles de personas. Sí. Entonces, concluir que a la sociedad argentina le está costando enfrentarse al gobierno de Milei no se corresponde con estos 4 datos bastante contundentes de la realidad. Por supuesto, a Milei también lo votaron. Ahora, la verdad, ante que el contrapunto frente a esto es Milei no baja mucho las encuestas, me parece de una pobreza analítica muy grande, ¿no? Digo, además,
Por ahí en otras sociedades eso tiene otro peso. En la Argentina, también, si no sos un extraterrestre, sabes que el peso de la calle y de la movilización es muy grande. Muchas veces determinante. La gente se pregunta, ¿lo sigue siendo? Es que ¿dónde anida esa pregunta? Si te estoy diciendo que en 4 meses hay 4 marchas gigantes, ¿por qué te hace la pregunta esa? Porque hay un montón de analistas que te hacen creer eso. Bueno, están mal, están equivocados. Fin, no. Quiero decir, te la hice para provocarte un poco, no te la agarres conmigo. No, es que yo tampoco me la agarro con vos, la tomo como entendí perfectamente esa provocación. Lo que digo es, me lleva a ser todavía más efusivo. Sí. No se puede analizar cualquier cosa porque te pinta. Entonces, la verdad que como quiero recordar a Mario Weinfeld. Bien. Porque Mario Weinfeld, si lo extrañamos todos los días, en los días posteriores a una gran manifestación popular, siempre teníamos la crónica de Mario que alternaba muchos niveles. Estaba la crónica del tipo que miraba un ejercicio que a mí también me gusta hacer, que aprendí un poco de mi papá, como esta idea de recorrer la marcha, ver quiénes fueron, quiénes no fueron, hasta dónde se llega, tratar de calcular la cantidad de gente. Sobre eso Mario le ponía también un análisis bien de coyuntura, cómo se movieron los actores políticos, cómo responde el gobierno, y sobre eso Mario, que era un tipo muy, muy inteligente, sobre eso ponía además otra capa de análisis más histórico, de sopesar ese movimiento social en un contexto más amplio, más largo en el tiempo, ¿sí? Más de larga duración, y tratar de registrar, ¿no? Esos movimientos, diría, de por abajo de la superficie y que afloran en los momentos de las convocatorias y de las grandes marchas, ¿no? O sea, las marchas no son por generación espontánea, son expresión que se vuelve un montón de cuerpos marchando, caminando por el espacio público que hablan de una acumulación previa. Sí, ¿no? y en los últimos 5 años esos niveles de masividad se vieron solamente con la ley del aborto al final, cuando salió, la muerte del Diego y el triunfo de la selección en Qatar. Sí, hasta estas 4, digo. Sí. Sí, totalmente. Y entonces nombraba a Mario también porque él tenía esa figura, ¿no? Bueno, supongamos que viene un analista de afuera, ¿sí? El noruego, ¿no? Era el del nórdico, ¿no? ¿Era sueco? Sueco. Era ella, era una chica. Era una chica, no. No, mentira. Era él tenía una novia colorada argentina. Una novia argentina hincha de Boca, peronista, bueno. A mí me cuesta creer, ¿sí? Que si importáramos un analista sueco, dijera la verdad de la sociedad argentina no le importa más nada, porque no, bueno, me parece estar diciendo, che, qué particular, ¿no? 4 meses de gobierno, 4 manifestaciones de 4 sectores muy distintos, todas multitudinarias. No pareciera ser que la sociedad argentina está derrotada, desmovilizada, que no le importa nada. Por lo menos podríamos poner en cuestión muy fuerte esa idea. Segunda idea, los jóvenes son de derecha, son fascistas. La marcha de ayer, y esto ya lo dijeron un montón, el gobernador, pero lo dijo también Yasky, creo que Santoro también habló de eso, no me acuerdo, digo, entrevistaron a mucha gente, pero creo que... Sí, Tati creo que dijo algo también. Tati Almeida, la cantidad de jóvenes, bueno, y lo podemos decir nosotros, estuvimos, creo, todos por ahí caminando, era impresionante. Y es lo que más me emociona a mí, en un sentido de emoción, sentimiento individual y de mirada política. Porque creí registrar que los que ayer estaban y tenían 20, 22, 19, 25, era por primera vez finalmente, después del gobierno de Alberto, después de la pandemia, después de Milei, tenía una experiencia política positiva, sanadora, de conexión, de algo, claro. De conexión con otras personas, no virtual, sino presencial. Y eso es determinante. Cuando eso sucede, pasan un montón de cosas. Entonces, y te lo contrapongo con esto. En estos 4 meses, ¿qué pasó con los pies mileístas? ¿Alguien los vio? Yo los leí en Twitter. Bueno, claro. ¿Alguien los vio? No. Porque yo te digo, en estos 4 meses vos tuviste un gobierno, a nosotros no nos gusta nada, creemos que hizo un montón de daño y todo eso, pero un gobierno mega activo. O sea, no es que Milei está haciendo la plancha precisamente. Tira, medida de NU, qué sé yo, medida de gobierno, habla todo el tiempo, hace cadenas nacionales, comunica
por sus redes hasta el asco. Sí, busca mucho el impacto todo el día. Che, ¿qué pasa, chicos? ¿Dónde están? No sale nadie. O sea, vos tenés un gobierno, desde la perspectiva de ellos, Sí. que los infla. Les tira, como sea, anabólicos ideológicos cada 2 minutos. Sí, además les da sus argumentos. Y la primera vez que ves cientos de miles de pibes jóvenes en las calles, son en contra de él y de su gobierno. Entonces... ¿Dónde está el gordo Dan? Entonces... Y las huestes. Entonces yo digo, ojo, por ahí también hay que empezar a revisar esta idea, que también es una idea muy... a ver, ¿por qué me enoja tanto estos análisis que lo hemos repetido? Porque en realidad lo que hacen es... agarran el clima del momento y dicen, no está pasando esto. Bueno, sí, obvio. Milei sacó 50 puntos, ¿cuánto sacó? Bueno, más de 50. Y lo votaron un montón de jóvenes, que eso por las encuestas y todo, está bastante consolidado. En segunda vuelta, eso pocas veces se pone también, ¿viste? No es que ganaste en primera vuelta. Pero lo que voy es tiene el componente juvenil. Y eso es cierto. Sí. Porque es muy sólido que todos los estudios te marcan que el voto a Milei y los jóvenes varones, menos en las mujeres. Varones. En las mujeres jóvenes menos, en los varones jóvenes más, fue muy mayoritario. Está bien, tomemos como dato de la realidad. Sí. Ahora, de ahí a construir un sujeto político hay un paso. ¿Sí? Una cosa es una votación. Otra cosa es construir un sujeto político. El kirchnerismo en el 2010, por ahí, empezó a construir un sujeto político juvenil en su momento y lo construyó. Organizaciones políticas, gente militando, opinando. Bueno, además tenía votos. Una experiencia de 7 años de gobierno, o 6. Claro, pero digo, se construye un sujeto. Digo, no es que solamente porque haya un sector etario que vota de una manera, ya está, los pies son eso. Pará. Es un poco más complejo, hay que decir. Una palabra que les suele gustar a esos analistas, utilicémosla bien. Entonces, yo lo que marco es algo muy evidente, que es, en todos estos meses no vimos manifestaciones públicas de amor a Milei por parte de los jóvenes. No vimos un proceso organizativo, por lo menos hasta ahora, lo puede ver mañana, hasta ahora, donde esos pibes estén entusiasmados. ¿Vos pensás que no hay un nuevo sujeto político? No. ¿O que no es tan mayoritario? No, yo digo que hoy no existe. Después, si mañana empieza a surgir, lo veremos. A lo que estoy diciendo es, y esto es un dato que les pido a los analistas que lo tomen también como un dato de la realidad, para no estar ciegos, que es que ayer se visibilizó de manera muy contundente un montón de pibes jóvenes que no eran parte de la experiencia, no eran los jóvenes del 2010, no eran los jóvenes del kirchnerismo, no, eran jóvenes, o sea, que hoy tienen 20 años, que hoy están queriendo estudiar en la universidad o son estudiantes universitarios, que salieron masivamente a una marcha que era, como bien detectó el gobierno, opositora al gobierno de Javier Milei, por más que no fuera partidaria, tenía connotaciones obviamente opositoras. Entonces digo, ahí hay otro elemento para decir, cuestionémonos un poco esta cosa tan aparentemente tan establecida, de que hay un corrimiento muy grueso de los jóvenes hacia la derecha. Y por último, también hay otra idea, ¿no? La hemos repetido también en las redes, también por parte de gente que genera opinión, que es que lo público está muerto, que la defensa de lo público está muerto. Hay una idea que era más o menos así, ¿no? Que es, la gente eventualmente puede salir en defensa de su salario, puede salir en defensa de cuestiones muy concretas, pero no va a defender lo público. Porque lo público está hecho mierda, de vuelta, porque el kirchnerismo, porque el peronismo al final no hizo nada. Bueno. Digamos, déjame decirte 2 o 3 cosas, porque me parece que acá hay alguna clave con lo universitario. O sea, porque no se salió por la educación primaria o secundaria, sino por las universidades. En parte, bueno, porque un ataque muy evidente del gobierno hacia ese sistema. Pero no creo que sea solamente por eso. Creo que ahí, pensemos en la Argentina, que lamentablemente hace muchos años que hay muchos pobres, entre el 30 y el 50%, entre el 25% en un momento mejor y el 60% en un muy mal momento. Los pobres no tienen 50 maneras de ascender socialmente. Pueden tener 3, detecto yo. Una es la fortuna. ¿Te tocó ser Maradona? Claro. Bueno, son muy poquitos. Otra es tener un gobierno peronista que te mejore mucho las condiciones económicas, laborales, y puedas construirte una casa.
y la otra es la universidad. Y no hay mucho más. Para la escuela primaria vamos todos mal que mal. ¿Sí? A la secundaria más o menos. Sí, la secundaria es realmente un momento habría que discutirlo, pero la universidad es claramente el lugar donde se pega el salto. Donde los que tienen la chance, las famosas primeras generaciones, etcétera, los que tienen la chance pegan el salto, se pega ahí. La gente salió a defender eso. Y eso es muy importante. Y eso revierte de manera, para mí, muy contundente, la idea de que acá lo público está muerto. Sí, y que la justicia social es una aberración. Y algo más, para decir algo que por ahí creo que no se dice tanto. Las universidades, no piensen tanto en la UBA, piensen en el resto de las universidades. Universidad del conurbano, las universidades del interior del país. Yo algunas conocí. Pensamos en la Universidad de Santiago del Estero. ¿Sí? Son lindas. Tan buenas. Son nuevas. El kirchnerismo, esos 17 universidades. Sí, mucho ladrillo a la vista, ¿no? Y arquitectura linda, cosas limpitas. Y eso, fíjate, el macrismo no se la agarró con la primera y la secundaria, se la agarró ya con la universidad. ¿Te acuerdas que Vidal decía, ¿para qué armar universidad? Macri lo mismo. Milei también, ¿no? Y creo que la gente detecta que la política pública de los últimos 20 años, con tantos errores en otros ámbitos, habla siempre de la inflación, bueno, sí, obviamente. Si tenés un lugar en que las cosas se hicieron bien, con cierta sistematicidad, abriendo universidades de forma consistente, siendo universidades con gestiones, que de verdad, que vos son edificios acogedores, cómodos para laburar, modernos. Sí, crecimiento de alumnos y crecimiento de egresados también, porque también está la falacia esta de que nadie se recibe, y que el crecimiento en términos de número de egresados en los últimos 20 años es enorme. Sí, pero esto se lo estoy diciendo a este lado. Esto, que me parece no lo ven, se lo estoy diciendo a los de este lado. Y sí, es difícil defender un hospital público si vos son todos feos, boludo. Son un garrón. Tardás en atenderte. Sí, tardás. Se caen a pedazos. Sí, se descascaran las paredes y te dan un turno dentro de 3 meses, capaz. ¿Vieron la Al mismo tiempo te salvan la vida, ¿eh? No, está bien, pero yo estoy diciendo lo importante que es tener bienes públicos que sean buenos, que estén bien hechos, que estén cuidados, que sean lindos. Son más fáciles de valorar si están así puestos en valor. Y está bien que sea así. Y me parece que ahí hay otra clave de por qué también la defensa se mostró tan contundente. Porque además esto es un cambio nuevo. Hay otras cosas que nosotros venimos de arrastre hace muchos años. La creación de universidades, están los números, lo decía Fito también. Hay un hilo de Dani Stenger ahí que muestra la evolución de la cantidad de estudiantes y egresados. Cambió drásticamente en los últimos 20 años. No, eso no fue por arte de magia, fue porque hubo más universidades. O sea, lo que antes estaba concentrado en nuestro ámbito de AMBA, en la UBA, bueno, se generaron universidades en muchas localidades de conurbano que hizo que más gente pueda estudiar, pero además, la verdad, la UBA, que todos la queremos, pasamos por ahí, es la universidad emblema de la Argentina, por tamaño, por un montón de cosas, tiene los problemas que tiene esa cosa de estructuras gigantes, ¿sí? Y vos ves los edificios y cómo la experiencia. Tenemos universidades con campus, universidades públicas, son de primer mundo. Bueno, eso es lo mejor que tenemos. Tal vez lo mejor en estos términos, que haya hecho la democracia argentina, en particular el kirchnerismo y los gobiernos de Néstor y Cristina. Creo que durante Alberto también se inauguraron algunas universidades, algunas quedaron trabadas por Milei. Tal vez hayan sido las universidades. Digo que es un dato ahí para ver, cuando se habla también de que hay que volver a pensar o cambiar, y nosotros venimos insistiendo con esto de los bienes públicos, cosas que la gente pueda defender, tocar. Y no tanto la entelequia, o no tanto ni siquiera la cuestión solamente de la guita en el bolsillo. Bueno, acá tenemos para mí un ejemplo inmejorable. Y me parece que ayer ese respaldo, que no ocurrió solamente en la Plaza de Mayo, fue muy espectacular lo que pasó en el país. Todo el país.
por eso, porque las universidades, la red universitaria es una de las pocas cosas que está presente en todo el país. Entonces me parece que hay que detectar eso y darle más consistencia política, incluirlo dentro de cuando se hablan estas famosas críticas de, bueno, en un próximo gobierno nacional popular, qué sé yo, qué debería hacer. Bueno, tal vez hay que tomar el ejemplo de lo que se hizo con las universidades y ver cómo se puede llevar eso a otros espacios de la gestión pública. ¿Terminaste? Hermoso, porque parece haber otra eficiencia, claramente también, ¿no? Bravo. Respecto a esto que se habla tanto, ¿no? De la auditoría y la eficiencia, claramente aparecen ahí los recursos muy aprovechados. Sí. Gracias, Fede, estuvo hermoso. Ese fue Fede Vázquez en Seguro Le Habana.